tercer grado. Matemáticas. Desarrollo del binomio al cuadrado 1. Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a esta sesión de Matemáticas 3. Me es grato volver a encontrarnos en este espacio. Soy la maestra Luz Calderón y en esta ocasión tengo el gusto de compartir la sesión con el maestro Julio Sánchez en Aprende en Casa 2. Maestro Julio, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. Estoy emocionado en compartir esta clase contigo y aún más con nuestras alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa. En esta sesión daremos continuidad al tema que hemos estado tocando en estos días sobre la resolución de problemas que involucran a las ecuaciones cuadráticas. Nuestro propósito es resolver problemas cuadráticos usando factorización. El método de factorización que veremos es el de dos binomios con un término común. Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales que espero tengan a la mano o vayan por ellos: cuaderno de apuntes, lápiz, goma de borrar. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Procuren recrear en su cuaderno las figuras y las soluciones que presentaremos. No olviden registrar sus dudas, inquietudes, anotaciones respecto a esta lección. Podrán apoyarse en su libro de texto para consolidar los aprendizajes que aquí les presentamos. En caso de que no cuenten con el libro, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y tengan también toda la actitud positiva para que nuestra clase sea para ustedes muy enriquecedora. Empecemos recordando cómo se resuelve el producto de dos binomios con un término común. Por ejemplo, resolvamos el siguiente producto de binomios con un término común: x más 5 por x más 3. Primero, multiplicamos el primer término, x, del primer binomio por los dos términos del segundo binomio y queda x por x igual a x al cuadrado, x por 3 igual a 3x. Ahora multiplicamos el segundo término del primer binomio, 5, por los dos términos del segundo binomio. 5 por x igual a 5x, 5 por 3 igual a 15. La expresión que nos queda es x al cuadrado más 3x más 5x más 15. Reducimos términos semejantes, 3x más 5x igual a 8x, con lo cual nos queda el trinomio x al cuadrado más 8x más 15. A partir del ejemplo anterior, contesta este primer reto. ¿Cómo se obtiene el término cuadrático? ¿Cómo se obtiene el término lineal? ¿Cómo se obtiene el término independiente? Si se dieron cuenta, podemos llegar a una simple regla para desarrollar el producto de dos binomios con un término común. Y lo podemos enunciar de la siguiente manera. El producto de dos binomios con un término común es igual al cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes por el término común, más el producto de los no comunes. Bien, ahora apliquemos esta regla al siguiente producto de binomios con un término común. X más 6 por x más 4. Primero, identifiquemos los términos comunes. Exacto. X, ya que es el término común en ambos binomios. Ahora identificamos los términos no comunes. Bien, los términos no comunes son 6 y 4. Ya tenemos identificados los términos no comunes y el término común. Ahora apliquemos la regla. El producto de dos binomios, x más 6 por x más 4, es igual al cuadrado del término común, x al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el término común, 6 más 4 por x, más el producto de los no comunes, 6 por 4. Por lo cual nos quedaría de la siguiente manera: x más 6 por x más 4 es igual a x al cuadrado más 10x más 24. Consolidemos cómo resolver el producto de binomios con un término común con el siguiente video. ¿Qué es la forma general? Una ecuación de segundo grado se expresa en su forma general cuando se escribe de esta manera.
a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Las letras a, b y c representan números reales, ya sean positivos o negativos. X, por supuesto, representa la incógnita, es decir, el valor a encontrar cuando se resuelva la ecuación. A manera de ejemplo, resolvamos esta ecuación. En este caso, a es igual a 1, b es igual a menos 11 y c es igual a menos 26. Observa que el lado izquierdo de la ecuación es un trinomio cuadrado. Recuerda que factorizarlo significa escribirlo como el producto de dos factores. Para saber cuáles son estos números, tomaremos el valor absoluto del término independiente y encontraremos sus divisores. Vamos a escoger las parejas de divisores cuyo producto sea igual a 26. En cada pareja de divisores se le asigna a cada número los dos signos posibles. De este nuevo conjunto de parejas se selecciona exclusivamente aquellas cuyos números multiplicados den como resultado menos 26. Luego, hay que seleccionar aquellas cuya suma sea igual al coeficiente del término en x, es decir, a menos 11. Menos 13 y 2 son los números que buscamos. Comprobemos que la factorización es correcta. Efectivamente, las expresiones son iguales. Volvamos a la ecuación. En vez del trinomio, escribamos el producto de factores encontrado. Recordemos que, si el producto de dos números es 0, necesariamente al menos uno de los factores tiene que ser 0. Por esta propiedad, tenemos que x menos 13 es igual a 0, o bien x más 2 es igual a 0. De estas ecuaciones despejamos a x y obtenemos las dos soluciones de la ecuación. x1 igual a 13 y x2 igual a menos 2. Verifiquemos que ambas soluciones son correctas. Para x1 igual a 13, la ecuación se satisface. Al igual que para x2 igual a menos 2. Por lo tanto, 13 y menos 2 son las dos soluciones de la ecuación. Ahora veamos algunos problemas relacionados. Adelante, maestra Luz. Tenemos los cuadriláteros A, B, C y D. Observen las medidas de cada uno de ellos. Formemos un rectángulo al que llamaremos figura E. ¿Cómo obtienen el área de un rectángulo? Exacto, el área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. Obtengamos su base y su altura. La base está formada por el cuadrado con lado X y el rectángulo de base 7. Entonces, la base mide X más 7. La altura será la suma de la altura del rectángulo A, que es X, más la altura del rectángulo C, que es 5. Entonces, la altura de la figura E será X más 5. Por lo tanto, área de la figura E igual a X más 7 por X más 5. Como observamos, son dos binomios con un término común, por lo que podemos aplicar la regla ya mencionada. Entonces, X más 7 por X más 5
es igual al cuadrado del término común, x al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el término común, 7 más 5 por x, más el producto de los no comunes, 7 por 5. Por lo cual, nos quedaría de la siguiente manera: x más 7 por x más 5 igual a x al cuadrado más 12x más 35. Muy bien, maestra. ¿Podríamos darnos otro ejemplo? Claro, maestro Julio, con mucho gusto. Conozcamos el caso de Samuel, que vive en una pequeña comunidad al sur del estado de Coahuila, donde a lo largo del año tienen muchos días soleados. Samuel estudia el tercer grado de secundaria y le gustan las matemáticas, la astronomía y últimamente está interesado en las energías renovables, gracias a lo cual sabe que se puede transformar la radiación solar en energía eléctrica, utilizando paneles solares. Le propone a su padre instalar paneles solares en la casa. Así, compran 8 paneles solares de diferentes tamaños. Veamos los paneles y observemos sus medidas. Samuel y su padre ensamblan los paneles de tal manera que forman un rectángulo que será capaz de colectar radiación solar de manera más eficiente. ¿Cuánto mide el ancho del rectángulo formado por los 8 paneles solares? El ancho mide x más 1. ¿Cuánto mide el largo del rectángulo formado por los 8 paneles solares? El largo mide x más 3. Ahora que ya sabemos cuánto miden el ancho y el largo del rectángulo formado por los 8 paneles solares, ¿pueden expresar su área? El área total del panel formado por las 8 piezas es igual a la base por la altura, es decir, x más 1 por x más 3. Aplicando la regla se obtiene que x al cuadrado más x por 1 más 3 más 3 por 1. Por lo tanto, el área total del panel formado por las 8 piezas es igual a x al cuadrado más 4x más 3. ¿Será la suma de las áreas de los 8 paneles individuales igual al área total de los 8 paneles juntos? ¿Ustedes qué piensan? Su reto será verificarlo. Ahora consideremos el caso donde debemos encontrar los binomios con factor común. Comencemos con la siguiente situación. Don Juan es fabricante de vitrales y su hijo Pedro, que le ayuda en su negocio, se encuentra estudiando el tercer grado de secundaria. En una ocasión, don Juan tuvo que salir dejando encargado el negocio a su hijo Pedro. Le pidió que fuera avanzando en la construcción del vitral, como se muestra en la figura, pero solo le dejó como medida el área total de la siguiente expresión: x al cuadrado más 13x más 40. ¿Puedes ayudar a Pedro a encontrar la expresión que represente las medidas de este vitral? Recordemos cómo se factorizan este tipo de expresiones. Observemos que es un trinomio de segundo grado. Comencemos a resolverlo. X al cuadrado más 13x más 40. Descomponemos el trinomio en 2 factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del primer término. Señalemos los 2 factores con una pareja de paréntesis para cada uno. ¿Cuál es la raíz? Muy bien, es raíz cuadrada de x al cuadrado igual a x. Esta raíz se coloca en ambos paréntesis. Escribamos esta x dentro de cada paréntesis. Ahora, buscamos 2 números que sumados nos den como resultado 13 para el término lineal y que multiplicados nos den como resultado 40 para el término independiente. ¿Cuáles son esos 2 números? Si buscamos esos números que sumados den como resultado 13, pueden ser 10 y 3, o el 9 y el 4, o el 8 y el 5, entre otros. Estos 2 números multiplicados deben dar como resultado el término independiente, que es 40. De las parejas mencionadas, la única que satisface esta condición es la formada por 8 y 5. Solo nos falta considerar los signos. Si observamos en el trinomio, todos son positivos, por lo cual nuestra factorización quedaría de la siguiente manera: x más 8
por x más 5. Cuando regresó don Juan, felicitó a Pedro por los avances de su trabajo. Muy bien por Pedro. Ahora en el siguiente video consideraremos un caso más. Un campesino desea comprar un terreno de forma rectangular. Él tiene exclusivamente dos datos: el perímetro, que mide 70 metros, y el área, que mide 300 metros cuadrados. Quiere determinar el ancho y el largo del terreno. Llamemos X a la medida del largo y Y a la medida del ancho del terreno. El perímetro del rectángulo es igual a 2 veces la suma de X y Y. Y sabemos que el perímetro mide 70 metros. Por otro lado, el área del rectángulo es igual a X por Y. Y sabemos que el área mide 300 metros cuadrados. De este modo tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 para el perímetro y la ecuación 2 para el área del rectángulo. Despejemos a Y de la ecuación 1. Simplifiquemos la expresión del lado derecho de la igualdad. Así, Y es igual a 35 menos X. Sustituyamos el valor de Y en la ecuación 2. Ahora, realicemos las operaciones necesarias para escribirla como una ecuación de segundo grado, en su forma general. Esta será nuestra ecuación a resolver, por factorización. Tomemos el término independiente, 300, y calculemos sus divisores, considerando únicamente aquellas parejas cuyo producto es 300. Ahora identifiquemos la pareja de números, con diferentes signos, cuyo producto sea 300 y cuya suma sea menos 35. En este caso, los números son menos 20 y menos 15. La factorización de la ecuación 3 queda así. Y sus soluciones son 20 y 15. Por lo que las medidas del terreno deben ser 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Maestra Luz, los problemas que hemos visto se refieren a la obtención de áreas. ¿En dónde más podemos aplicar este método de factorización? Muy buena observación, maestro Julio. Por supuesto que también podemos aplicar este método de factorización para realizar otros cálculos. Veamos el siguiente caso. A Lupita le encanta el cálculo mental y su maestra le propone el siguiente reto. ¿Puedes obtener el resultado de multiplicar 18 por 14 utilizando el producto de dos binomios con un término común? Lupita rápidamente analiza lo siguiente. 18 se puede descomponer como 10 más 8 y 14 como 10 más 4. Ambos tienen como factor común al número 10. Ahora, multiplicando estos dos factores, 10 más 8 por 10 más 4 es igual a 100 más 80 más 40 más 32, que al final es igual a 252. Pero siguiendo la regla que aprendimos, tenemos que 10 más 8 por 10 más 4 es igual a 10 al cuadrado más 10 por 8 más 4 más 8 por 4. Haciendo los cálculos, 10 más 8 por 10 más 4 igual a 100 más 120 más 32 nos da como resultado 252. Este es un caso sencillo aplicado al cálculo de dos factores.
Veamos un caso un poquito más complicado. 121 por 103. Esto puede descomponerse de la siguiente forma. 121 por 103 igual a 100 más 21 por 100 más 3. Siguiendo la regla, 100 más 21 por 100 más 3 igual a 100 al cuadrado más 100 por 21 más 3 más 21 por 3. Haciendo los cálculos, igual a 10,000 más 2,400 más 63 igual a 12,463. Veamos el último caso y ocupemos decimales. 10.1 por 10.5. Vamos a descomponer los factores de la siguiente forma. 10.1 por 10.5 igual a 10 más 0.1 por 10 más 0.5. Siguiendo la regla 10 más 0.1 por 10 más 0.5 igual a 10 al cuadrado más 10 por 0.1 más 0.5 más 0.1 por 0.5. Haciendo los cálculos, 10 más 0.1 por 10 más 0.5 igual a 100 más 10 por 0.6 más 0.05. 10 más 0.1 por 10 más 0.5 es igual a 100 más 6 más 0.05 igual a 106.05. Busquen en su libro de texto o consulten en la página de la CONALITEC las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado e intenten dar solución a partir de lo que aprendieron durante esta sesión a las situaciones que se les proponen. Tengan confianza de que cuentan con la capacidad para poder resolverlas con éxito. Bien, terminamos en esta ocasión, pero aún nos queda mucho que explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.